Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Edgar Tolle. Buenas. Bienvenidos al podcast de la Divina Comedia. Pero sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, acá acompañado del frío de esta zona de Uruguay. Sí, está un poquito frío, tuvimos unos días ahí medios calurosos. Había visto un meme que decía que al principio del mes de agosto decía, agosto está más inestable que yo. Pasaron 3 días, hubo frío, calor, lluvia. Qué original que es la gente, ¿no? Con todas esas cosas. Qué lucidez como para generar esos chistes. Siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? Porque a veces pasan los acontecimientos e inmediatamente es como que brotan los chistes. Y bueno, el clima está así y nosotros hacemos lo que podemos. Pero como estamos con la aceptología, nos viene bárbaro como ejemplo para, para entender. Pero vamos a Hoy arrancar seguimos, hoy ¿eh? seguimos con Gerardo Smetling, Sí, con hoy la seguimos aceptología. con Gerardo Smedley, pero quiero antes hacer unos anuncios parroquiales. No pueden faltar los anuncios parroquiales. Anuncio parroquial, el 19 y 20 de octubre estamos haciendo el taller de Proyecto Sentido. El taller de Proyecto Sentido es uno de los talleres que realmente nos invitan a trabajar en lo profundo, porque es un taller extremadamente vivencial en el que trabajamos los motivos inconscientes que hacen que nos paremos en la realidad de la forma que nos paramos. Y en eso tienen todo que ver nuestros padres y qué pasó antes de nuestro nacimiento y en esos primeros tiempos. Así que bueno, los invitamos a todos a que se comuniquen a los teléfonos que figuran en este podcast, en cualquiera de las vías, puede ser por WhatsApp, puede ser por mail, puede ser por llamado, puede ser como más les guste, y que se animen a participar, que realmente es un taller muy, muy revelador y que ha cambiado algunas cuantas vidas. Así que bueno, nos ha ayudado a ver la realidad y a posicionarnos de manera diferente. Así que bueno, habiendo aclarado y contado esto, nos vamos nuevamente con el tema de hoy. Que como dijo Alejandro, y continuamos con la septuología según Alejandro Schmeling. Y seguimos así. La pregunta del millón. A ver, Alejandro, ¿alguna vez te has sentido atrapado en el sufrimiento por no poder aceptar ciertas cosas en tu vida? No vamos a hablar del clima que ya hablamos, pero algo, Situaciones. sí, que nos ha pasado a todos y de lo cual no nos podemos salir, ¿no? Entonces, la idea de hoy es navegar en cómo aceptar la realidad tal como es y cómo esa aceptación puede liberarnos de ese sufrimiento. Te pido que nos acompañes en este viaje a la comprensión de la aceptología, entendiendo que no es una creencia, sino una ciencia. Entonces, repasemos. ¿Qué es la aceptología según Gerardo Smedley? La aceptología es una ciencia porque se basa en la observación de hechos, no en interpretaciones. Una afirmación clave es: una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo la realidad de un resultado. Eso es lo que dice Gerardo Smedley y eso es lo que todos podemos comprobar. Propongamos un ejemplo, porque siempre los ejemplos nos iluminan y nos ayudan a salir del concepto, porque a veces el concepto queda muy abstracto, pero bueno, Gerardo Smedley plantea este ejemplo. Imaginemos que entramos en una habitación
y vemos una lamparita, una bombilla en el suelo. Obviamente rota, ¿no? Las interpretaciones sobre por qué está rota pueden ser múltiples. Quizás estaba mal enroscada y se cayó, o alguien la rompió a propósito. Sin embargo, la única realidad incuestionable es que la lamparita está rota. ¿Esto qué significa? Que la ciencia de la aceptología nos invita a diferenciar entre lo que es un hecho y lo que es una interpretación. Entonces, esto es lo fundamental, porque nosotros constantemente estamos basando nuestra vida en interpretaciones de cosas que pasan con amigos, etcétera, ¿no? Voy a contar un ejemplo de esto que es ejemplificante. Mi cumpleaños, invito a una amiga que, bueno, por razones que yo no logré entender, no viene. Pero dije, no vino, no sé qué. Ella unos días antes me había mandado unos videos y yo esos videos nunca los vi o los vi que me los mandó, como a veces nos pasa con el WhatsApp, pero nunca los abrí. No llegué a interpretar, a abrir lo que era esa información. Y después se me pasó, porque no es una amiga que tengamos un contacto muy fluido, nos hablamos cada tanto, nos juntamos, charlamos, nos ponemos al día, pero después cada una sigue con su vida. Pasó el tiempo, pasaron unos meses y un día me llama, justo yo estaba viajando, me llama y me pregunta en qué estoy, no sé qué. Entonces me cuenta, me dice, ¿no viste los videos que pasó? Y yo le dije, ¿qué videos? Ni me acordaba de los videos. Y ahí me cuenta que se le había inundado la casa. Fue en los momentos en que acá hubo bastantes lluvias, que cuando se inundó en Brasil, que acá hubieron muchas personas también afectadas. Ella vive en una zona que muchas veces es inundable, ella había tomado medidas correctivas para eso, pero esta vez le tomó toda la casa, fue bestial, ¿no? Todo lo que pasó en ese mes, el auto no le sirvió para más nada, o sea, fue intensísima la situación. Nunca me enteré, me llama y me cuenta y yo digo, no te puedo creer, ¿cómo no me avisaste? Me dice, pero te mandé los videos, le digo, pa. Claro, como no era de leer, dije, son videos, ¿qué será? O sea, estaba en otra cosa, evidentemente, cuando me los mandó. El tema es que cuando ella me llama, nos volvemos a juntar y me cuenta, además de toda la historia, yo no podía creer todo aquello, porque aparte estamos en la zona, y, y me dice, estuve a punto de no llamarte nunca más. A mi esposo nos contaba, estuve a punto, pero un día dije, algo tiene que haber pasado y yo no me estoy dando cuenta. Entonces, por suerte, no hizo caso de las posibles interpretaciones de por qué no habíamos estado ahí en ese momento tan dramático, sino que nos encontramos y charlamos, lo cual estuvo genial, porque realmente nosotros nos quedamos con pena de no haber podido darle asistencia en una situación así, ¿no? Y además ella estuvo astuta y dijo, no, voy a ver qué pasó, porque acá hay algo raro que no estoy entendiendo, porque ya había pasado en una inundación anterior que habíamos estado disponibles, que le habíamos dado una mano, pero en esta desaparecidos total, ni siquiera para levantar el teléfono y preguntar cómo estás. Claro, nunca nos dimos por enterado de eso. Que a veces pasa otras cosas que uno se encuentra con un vecino y te dice, ¿viste lo que le pasó a fulana o no sé? Pero nada, en esta oportunidad coincidió que también estuvimos de viaje, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es eso, es entender cuántas veces con respecto a otras personas, si nos dijo, si no nos dijo, si nos habló, si nos invitó, si no nos invitó, nos estamos basando en interpretaciones. Y a partir de esas interpretaciones, que muchas veces, obviamente, son erróneas, nosotros armamos toda una forma de funcionamiento que no tiene sustento en la realidad. Y generalmente es un funcionamiento que nos lleva a perder, ¿no? A no estar en donde tenemos que estar con respecto a esa persona o a esa situación o como sea. Entonces siempre es mejor basarse en hechos y aclarar, entender realmente cuáles son los hechos. No los que interpretamos en nuestra cabeza, sino los hechos reales. Nosotros sufrimos
tanto por interpretaciones como por hechos, ¿no? Es una Sí. opción. Obviamente que una de las razones más profundas del sufrimiento humano es la incapacidad de aceptar la realidad tal como es. Así lo dice Gerardo Smedley. Pensemos en una situación dolorosa, como por ejemplo la pérdida de un hijo. ¿Qué dice Gerardo? Dice, supongamos que unos padres pierden a un hijo pequeño. El sufrimiento es inmenso y una de las razones es no aceptar que la muerte es parte de la vida. La creencia de que era un niño de 10 años con toda la vida por delante genera resistencia a aceptar su partida. Lo que no se acepta es que la vida puede ser impredecible y que, aunque duele, la muerte es un cambio de estado. El sufrimiento proviene de lo que no podemos aceptar. Al reconocer y aceptar la realidad, podemos comenzar a liberar el sufrimiento. Nuevamente, nos encontramos con el hecho de que el sufrimiento es la resistencia. La resistencia a lo que tengo frente a mis ojos es lo que es y generalmente no puedo cambiar, ¿no? Entonces por eso hay una frase que usamos comúnmente y es, esto es lo que hay, realmente. Si esto es lo que hay, entonces, ¿qué es lo que toca? Lo que hay no se puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Mi forma de verlo. Porque si no, si yo no puedo cambiar mi forma de verlo, si la realidad es la que es, ¿qué es lo que sigue? Y el sufrimiento, porque no se puede cambiar. Entonces, me quedo apegado a eso y sufro, me duele. Pero la Es única la frase de la madre de la chiquilina esta que pierde las piernas en el atentado de ETA, ¿no? Es tal lo que cual. hay, ahora Esto para es adelante. lo que hay. La realidad ahora es esta, tal cual. Brillante. Eso fue brillante. Bueno, tenemos un episodio para poder entenderlo. Y, y justamente es eso, ¿no? Ante dos cosas, tenemos dos realidades. La realidad que es y la realidad de mi mente. La realidad que es no tiene elementos para poder cambiar. La realidad de mi mente sí, porque en mi mente yo tengo mi percepción y mi forma de adaptarme. Lo cual no significa que eso no vaya a tomar tiempo, ¿no? La pérdida de un hijo, obviamente, pasa por por distintas fases, pero una cosa es pasar por esas fases sabiendo qué, y otra cosa es no entenderlo y negarme, ¿no? Es como decir, bueno, muy bien, me rompí un dedo, me quebré un brazo. Entonces yo puedo entender que me quebré ese brazo porque, bueno, tuve un accidente. Ahora, si yo me niego al accidente, digo, pero ¿por qué pasó? Tuve que haber ido por allá, me tuve que haber movido por el otro lado. Y ahí, en toda esa resistencia, mi recuperación va a ser mucho más dolorosa. ¿Por qué? Porque mentalmente lo estoy volviendo doloroso. Porque la resistencia hace que mi recuperación no fluya, porque yo estoy con mi mente negando el hecho que me generó la quebradura, por ejemplo. Entonces eso no se puede cambiar, ya es. Es que generalmente creemos que la felicidad depende de circunstancias externas y en la aceptología, no solo en la aceptología, pero nos enseñan que la felicidad depende de cómo percibimos y evaluamos esas circunstancias. Sí, tal cual. Somos más que el contexto, Exactamente. como dice Dispensa. Y además, para eso venimos. Para eso venimos, porque yo me imagino a las personas que hacen cerámica. Las personas que hacen cerámica, o sea, tienen una masa de cerámica y ellos lo ponen, me imagino esa imagen donde es eso que gira y las manos moldeando la pieza, ¿no? Entonces date cuenta, Alejandro, que yo veo las manos como esa realidad interna que nosotros venimos a moldear en esta realidad. Entonces la pieza queda maravillosa a medida que las circunstancias la van moldeando. Entonces lo que nos pasa a nosotros es una forma, es como una analogía, lo que a nosotros nos pasa en la vida
es eso que nos está moldeando para volvernos más bellos. Es lo mismo que le pasa al diamante. Este ejemplo yo creo que ya lo pusimos, pero ¿qué es lo que hace al diamante bello? Cuando nosotros pensamos en un diamante, siempre lo estamos pensando como lo muestran en las películas o como lo vemos en las fotos, con todo tallado, todo brillante, con todas esas caras que hacen que refleje la luz. Pero cuando el diamante aparece en la naturaleza, aparece como una piedra. Entonces, lo que hace verdaderamente brillante y bellísimo al diamante es su sufrimiento, porque son todas las capas que le ha quitado la tecnología que lo convierte en el diamante tal como nosotros podemos pensarlo. Porque a cualquiera, o por lo menos a la mayoría de nosotros, decimos palabra diamante. ¿Qué viene a tu mente? Viene el diamante en todo su esplendor después de haber sido tallado. O sea, viene en lo que se transformó después del sufrimiento del tallado. Entonces, nosotros necesitamos aceptar la realidad porque nos estamos tallando al igual que un diamante. Evitamos el sufrimiento y nos convertimos en algo verdaderamente brillante. Me encantó la imagen. Sí, porque es como el diamante es algo que a todos nos es fácil ver, me parece, ¿no? Entonces, mira, acá pone un ejemplo Gerardo Schmedlin también. Dice, consideremos a dos personas, una sin una pierna y otra con todo lo que aparentemente necesita. La primera persona puede ser feliz aceptando su situación, mientras que la segunda puede ser infeliz al no saber valorar lo que tiene. La diferencia está en la aceptación y la percepción. La felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo valoramos lo que tenemos. Aceptar que tenemos todo lo necesario para ser felices es clave. Bueno, y este ejemplo tenemos un programa entero, o bueno, parte de un programa cuando hablamos de Irene Villa, que fue este ejemplo que pusiste hace un ratito, esta mujer que en el accidente de la ETA pierde sus dos piernas, cómo se transforma en esa situación. Entonces es una magnífica forma de darnos cuenta que la felicidad no está dada por lo que sucede afuera, sino por nuestra interpretación de los hechos y nuestra capacidad de adaptarnos claramente, ¿no? Ale, ¿y cómo puedo diferenciar eso? ¿Qué es la realidad? Para diferenciarlo de la interpretación. Eso es una de las preguntas que también hace Gerardo Smedley. ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que es, independientemente de nuestras interpretaciones. Es lo que vemos, oímos, tocamos, lo que es tangible y verificable. Entonces, en este caso, si tenemos una persona que no tiene una pierna, como dijo su mamá a esta chica que pierde las piernas, le dice, esto es lo que hay. Pasándolo a este ejemplo, esto es lo tangible y verificable. Tu vida, hoy, le dijo la mamá, naciste de nuevo en esta forma. Esto es lo que hay. Con esto hay que continuar. Y con esto también se puede ser feliz. Es bellísimo, ¿no? Es increíble, pero es bellísimo, porque cuando eso pasa uno piensa, ¿y ahora cómo? No se sabe cómo, pero sí que se puede y tenemos ejemplos para constatarlos. La felicidad no depende del exterior, depende de nuestra mirada. Lo que está en el exterior es lo que hay. Hay no sé si es un dicho, pero hay un entendimiento de que la realidad es cambiante. ¿Es así? La realidad es cambiante, pero no es cambiable. La realidad en sí misma no se puede cambiar. La realidad es la que es. Lo que sí puede cambiar es nuestra percepción de la realidad. Lo que nosotros vemos de eso, lo que nosotros interpretamos de eso. En el ejemplo que puse con esta amiga que se le había inundado la casa, es la realidad era la que era. La realidad era, ella se le inunda la casa y yo nunca me enteré. Esa era la realidad constatable. Ahora, los motivos por los cuales yo no estuve ahí fue lo que ella se imaginó en su mente. Ale, ¿dónde podés reconocer la realidad? La ¿Cómo te das realidad cuenta?
Esta es otra de las preguntas que hace Gerardo Smedley. ¿Dónde se reconoce la realidad? La realidad se reconoce en el momento presente, en la observación objetiva de lo que es, sin interpretaciones ni juicios. Esto es fundamental y esto es extremadamente difícil. Difícil. ¿Por qué? Porque primero el momento presente hay que desconectarlo de nuestra mente, porque quiero decir, lo que tenemos que desconectar de nuestra mente es todo lo que no es presente. El pasado no existe. El futuro, por lo tanto, es parte de lo que nosotros podemos imaginar, tampoco existe. Entonces, el momento presente es el único momento en el que nosotros podemos observar la realidad objetiva. Si yo miro para atrás, estoy en una fantasía. Si miro para adelante también. Porque nada de eso es lo que está pasando ahora. Entonces, Y es lo que está de moda, ¿no? La atención plena. Y hace algún tiempo hablamos del observador y de trabajar el lóbulo frontal. Es otra forma, ¿no? Es otra forma de ver lo mismo. Mirá, si hablamos del tiempo, justo el otro día hablamos en el curso del tiempo, si hablamos del tiempo tenemos tanto para decir, es un tema interesantísimo, ¿no? En términos científicos, porque el otro día lo abordamos desde la perspectiva de la física cuántica, pero más allá de eso, que capaz que en algún momento podemos hacer un programa, lo que nosotros necesitamos entender es que nuestra realidad, la realidad interna y nuestra percepción generalmente es como una bolsa donde está todo el pasado, el presente y el futuro. Donde está lo que vivimos, lo que realmente está pasando e interpretando con lo que vivimos y lo que pensamos que va a pasar después. O sea, es una maraña que nos confunde y nos hace hacer las cosas, en definitiva, nos hace sufrir, que es de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos que poder separar lo que pasó, no existe, y lo que va a pasar tampoco. Por lo tanto, lo que hay es lo que tenemos ahora. Y Un ahí, poco, si nosotros enfocamos esta información en este momento presente, nos liberamos de un montón de cosas. Es bestial, ¿eh? Esto es extremadamente profundo. La realidad se reconoce en el momento presente. Es bestial lo que dice acá. Lo que dice Gerardo Smedley, ¿no? Cuando nosotros podemos liberar todo eso que está, en lo cual están interviniendo los juicios, bueno, es realmente liberador, las mochilas más livianas. totalmente. Che, Ale, un poco creo que lo comentaste en el transcurso. Una pregunta que hace Gerardo es, ¿cómo puedes diferenciar lo real de lo imaginario? Él dice que lo real es aquello que se puede constatar con los sentidos y la razón. Lo imaginario son las historias que construimos alrededor de los hechos, lo que hablábamos recién, ¿no? Lo de atrás, lo de adelante. La aceptología, en definitiva, nos invita a vivir con conciencia y con libertad. Pero esto, vivir con conciencia y libertad, entendiendo estos conceptos, es un ejercicio permanente del observador. Porque si nosotros nos dejamos llevar por el ego, siempre se nos va a estar yendo la moto, como decimos acá, ¿no? Entonces, aceptar la realidad tal como es y liberándonos del sufrimiento que proviene de nuestras interpretaciones, evidentemente. Al aprender a aceptar, podemos encontrar la felicidad y la paz interior. Pero esto realmente es un ejercicio de tiempo completo. Porque generalmente quien toma el mando es el ego y el ego no es un buen guía. Es un buen sirviente, sin duda. El ego nos ayuda a cruzar la calle, nos ayuda a interpretar si hay que usar paraguas por si llueve, nos ayuda a un montón de cosas, pero no es un buen guía en cuanto a nuestra vida. Es un excelente sirviente y eso es algo que tenemos que aprender a ver. Pero para sacarlo, porque él siempre está tomando los controles, necesitamos activar sistemáticamente el observador, que es esa parte en la cual nosotros
vamos sanando la interpretación de la realidad, observando cómo y por qué hacemos lo que hacemos e interpretamos lo que estamos interpretando. Entonces el ego es como un perrito que hay que mantener atado porque si se sale, es como caballo desbocado, va, y bueno, ¿no? Todo funciona así. Cuando uno aprende a entender y a integrar estos conceptos, porque el concepto en sí no sirve para nada, lo que sirve es integrar la información a la realidad. Cuando uno empieza a observarse en función de todo esto, empieza realmente a funcionar de manera más relajada en la realidad, entendiendo que nosotros estamos siempre interpretando con el ego y el ego nos lleva a interpretaciones que nos conducen definitivamente al sufrimiento. Así que bueno, más o menos Va por ahí. la historia es esta, sí. Buenísimo. Creo que estamos ahí justo de tiempo, Ale. No sé si Estamos tenés... ahí. Nada, como siempre, los invitamos a reflexionar sobre las situaciones que cada uno en su vida no está aceptando y cambiar la percepción para vivir en definitiva más tranquilo y sufrir menos. Así que bueno, muchísimas gracias. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Este es el verdadero pare de Pare sufrir, de sufrir. que es cambiar la percepción. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y los esperamos la próxima. Y como siempre nos ayuda un montón que le den like al programa, que nos sigan en las redes y que lo compartan, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.